Hola, en esta ocasión vamos a comentar algunas peculiaridades que tienen las funciones continuas cuando están definidas sobre conjuntos compactos y cuando son definidas sobre conjuntos conexos. Los dos teoremas principales de funciones de este estilo son los siguientes. En los ejercicios de la vez pasada vimos que muchas propiedades se preservan eh, bajo preimágenes. Por ejemplo, que si nosotros tenemos la preimagen de un conjunto abierto bajo una función continua, pues también es un conjunto abierto. Lo mismo con los cerrados, ¿no? La preimagen de un cerrado bajo una función continua es un cerrado y así. Eh, eh, bueno, incluso con los conjuntos compactos también pasa esta situación. Sin embargo, estos dos teoremas importantes nos dicen que lo mismo pasa con las imágenes directas. La imagen continua de un conjunto compacto es un conjunto compacto. La imagen continua de un conjunto conexo también es un conjunto conexo. Estos dos teoremas tienen como consecuencias algunas generalizaciones de teoremas bien conocidos del cálculo diferencial integral, como el teorema del valor intermedio, o este teorema que conocemos que una función continua de un intervalo cerrado en los reales siempre alcanza su máximo y su mínimo. Empecemos por demostrar el siguiente teorema. Si nosotros tenemos dos espacios métricos x y una función continua de x en y, si tomamos un subconjunto del dominio, digamos E, que es compacto, entonces la imagen bajo f de este conjunto también es compacto. Para la demostración empecemos por tomar entonces esta familia U alfa con alfa en i, una cubierta cualquiera de el conjunto f de E. Digamos, hagan ustedes de cuenta que este es f de E, ¿no? Nuestra función f va de un cierto conjunto, de un espacio x que tiene a E, su conjunto compacto, y entonces este otro es f de E, su conjunto de Y. Y lo que estamos tomando entonces, estos U alfa son una familia de abiertos del espacio Y que cubren a nuestro conjunto f de E, ¿no? A la imagen bajo f de E. Claro, cada uno de estos abiertos, cada uno, digamos, si nosotros agarramos si este es su alfa, entonces su preimagen, pues también es un conjunto abierto, ¿no? Como f es continua, la preimagen de f también es un, perdón, la preimagen de u alfa también es un subconjunto abierto de x. Bueno, esta es la preimagen de u alfa. ¿Sale? Y entonces, pues si nosotros nos fijamos en toda la familia de preimágenes de los conjuntos U alfas, pues tenemos entonces una familia de conjuntos abiertos, pero la realidad es que también los conjuntos U alfa son una cubierta de la imagen, entonces los conjuntos de la forma preimagen de U alfa son una cubierta del conjunto E. Entonces esta familia es una cubierta abierta de nuestro conjunto E. ¿Sale? Bueno, pero nuestro conjunto E por hipótesis es compacto, entonces existe un subconjunto finito, digamos, I1, I2 hasta IN de nuestro conjunto I, de tal manera que la familia de estos conjuntos, ¿no? Las preimágenes de U y 1, la preimagen de U y 2 y así, hasta la preimagen de U y N. Este conjunto es una subcubierta finita, ¿no? Es cubierta, de hecho, pues es una cubierta de nuestro conjunto E. Y por lo tanto, entonces, si nosotros nos fijamos en los conjuntos, nada más en estos, en U y 1, U y 2, U y 3, hasta U y N, pues esto también es una cubierta de nuestro conjunto, perdón, de la imagen
bajo F de nuestro conjunto E. Y bueno, pues es finito, entonces esta es una subcubierta finita. Demostremos ahora este teorema, que es muy importante a pesar de tener una demostración muy sencilla. Procedamos por contrapuesta. Supongamos entonces que Y es disconexo. Y pues esto significa que existen conjuntos abiertos, digamos A y B, contenidos en Y, de tal manera que, bueno, estos son ajenos, que ambos son no vacíos y que entre ambos cubren a Y. ¿Sale? Esto significa que nuestro Y sea disconexo. Entonces nosotros podemos también desconectar a X simplemente considerando a los conjuntos preimagen de A y preimagen de B. ¿Sale? ¿Por qué razón? Bueno, pues porque en primer lugar estos son ajenos. Alguien que bajo la función f va a dar a A y que también bajo la función f va a dar a B, pues entonces bajo la función f va a dar a A intersección B, lo cual no es posible porque A intersección B es vacío, ¿sale? Entonces no hay nadie que bajo f vaya a dar a A y a B a la vez. En segundo lugar, bueno, claramente si A y B son no vacíos, pues entonces, y como la función f es superyectiva, entonces tiene que haber alguien x que vaya a dar a A y debe haber alguien desde x que bajo f vaya a dar a B, por lo cual ambos, la preimagen bajo f de A y la preimagen de bajo f de B, son no vacíos. Y finalmente, pues sí, la preimagen bajo f de A y la preimagen bajo f de B, entre ambos tienen que cubrir a todo X. Obviamente esta unión está contenida en X, y si nosotros tuviésemos un elemento de X, bueno, pues bajo la F tiene que ir a dar a Y, pero ir a dar a Y significa ir a dar a alguno de estos dos, ir a dar a A o ir a dar a B. Entonces, tendrá que estar en la preimagen de A o en la preimagen de B. ¿Sale? Entonces, bueno, dado que este par de abiertos cumple estas tres condiciones, este par de abiertos me refiero a las preimágenes de A y de B, pues entonces nuestro X es disconexo. Y como consecuencias de estos teoremas se tiene que, pues algunos resultados clásicos del cálculo diferencial integral se pueden demostrar utilizando estos argumentos sencillos, ¿no? Por ejemplo, recordando que los conjuntos compactos en los espacios Rn son justamente los conjuntos que son cerrados y acotados, pues tenemos entonces que si una función va de un espacio compacto en un Rn, pues está entonces la imagen de esta función pues tiene que ser un conjunto cerrado y acotado de Rn. Entonces, en particular las funciones que tienen como dominio un compacto en los y que van a un Rn, pues tienen que estar acotadas. O bien, si nosotros tenemos una función que va de un intervalo cerrado de los reales en los reales, entonces estamos teniendo una función que va de un compacto en los reales, y por lo tanto la imagen también tiene que ser un compacto de los reales, es decir, otro conjunto cerrado y acotado, ¿no? Y por ser cerrado y acotado, entonces este conjunto tiene que tener un máximo y un mínimo. Y por último, los subconjuntos de los reales que son conexos, pues necesariamente tienen que ser convexos o bien contener intervalos. De modo tal que si nosotros tenemos, si mandamos bajo una función continua a un intervalo cerrado en los reales, pues la imagen tendrá que ser también un conexo, y por tanto, pues si en la imagen tenemos dos puntitos, uno menor que el otro, pues entonces necesariamente el intervalo que tiene estos dos puntos
está contenido también en la imagen, ¿verdad? Por conexidad, y esto entonces es una prueba del teorema del valor intermedio.